Vamos a ver el tema de las restricciones, la segunda parte. Vamos a ver eh, la restricción de default. Bueno, previo hago un flashback a lo que habíamos visto anteriormente. Habíamos visto el hecho de que cuando creamos una tabla se generan ya de por sí de facto unas restricciones, las restricciones del tipo de dato y las restricciones de si la característica es de aceptar nulos o no aceptarlos. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro de eso. Vimos en qué consiste la integridad de dominio y la integridad de referencia, ¿sí? Y vamos a ver algunas de las clasificaciones que tenemos para realizar esas integridades. En la de dominio tenemos restricciones de default, check, referencial. En la de entidad tenemos llaves primarias y llaves únicas. También para la referencial tenemos llaves foráneas y una restricción llamada check. Brevemente, ahorita vamos a profundizar en cada una de esas restricciones. En la restricción de llave primaria se asegura el hecho de que tengas un valor único en tus registros de tus tablas, dependiendo cuál es ese criterio. Es lo que se conoce como el término de superclave o clave principal en el tema de fundamentos de base de datos que vimos anteriormente. El caso de las llaves únicas es algo también similar, no hay una duplicidad en los registros de nuestras tablas, pero a través de eh, alternativas o lo que se le conoce como claves candidatas, no propiamente la superclave, sino una otra abstracción en un momento dado, ¿sí? También lo profundizaremos en su momento cuando lleguemos por ahí. En el caso de las I3 de dominio tenemos la default, que es la que profundizaremos ahorita, en la cual especificamos valores por default para una columna en particular cuando no se proporciona su valor. El check, que especifica qué valores son aceptables dentro de una columna y cuando hacemos referencia a otros datos en otra tabla, ¿sí? En el caso de las llaves foráneas y se refiere a la integridad de referencia, en el cual una columna hace referencia a una llave primaria en otra tabla, ¿sí? Esa es quizá la restricción más complicada. En su momento la abordaremos, ¿sí? Vamos a ver el formato eh, estándar para la definición de restricciones. Consiste en tres líneas. La primera línea es alter table, el nombre de mi tabla. La segunda línea es add constraint, el nombre de mi restricción. Y la tercera línea consiste en el tipo de restricción en particular que vamos a aplicar. Tanto el nombre de la tabla como el nombre de restricción son objeto del servidor, por tanto su nombre es único y repetible. En el caso ahorita que estamos trabajando en casa, que estamos trabajando con servidores locales, pues no es muy preocupante esto, pero sin embargo en un servidor donde accedemos múltiples usuarios, sí es importante tener el control de esos objetos y pues yo lo voy a mencionar en su momento para tenerlo considerado. Eh, las, eh, Todas las restricciones que vamos a ver tienen ese formato, excepto uno que tiene cuatro líneas, que en su momento lo veremos también, ¿sí? La primera restricción es la restricción de default. Eh, pues el concepto que ustedes tengan del default es muy obvio en el caso del capítulo anterior de Los Simpson en que eh, Homero y Barney competían por ir al espacio y como Barney colapsó, pues entonces por default ganó Homero. Entonces, es algo similar a lo que veremos aquí, ¿verdad? Cuando yo no le proporciono un valor a una columna, yo puedo decidir que esa columna tenga un valor por default. Es decir, si no le proporciono nada, pero ese valor tiene que tener un rubro en particular, pues entonces yo puedo definir un valor por default, ¿sí? En este caso, solamente aplica cuando no otorgas un valor a la tabla, a la columna en particular. La sintaxis de esta restricción son las tres líneas que te había comentado hace un momento. Las primeras dos líneas son las mismas, alter table, nombre de la tabla, add constraint, el nombre de la restricción. Aquí se acostumbra a ponerle el prefijo def para indicarle a nuestros colaboradores
o la gente de desarrollo de base de datos que estamos hablando de una restricción por default. Es un código pues no escrito, ¿verdad? Pero que pues todos utilizamos para identificar de una manera nuestras restricciones. Cuando vemos un def, se trata de una restricción de default, ¿sí? El default, que es la palabra reservada, que indica que la restricción, el valor por default, luego la palabra reservada for, y luego el nombre de la columna a la que va dirigida ese valor por default. Entendámonos, solamente se permite el uso de estos default cuando aplicamos en los insert, es decir, en un update no aplican. Solo se permite un default por restricción y no puede ser usado con otras propiedades como el identity. El identity es un generador automático de folios, también lo vamos a ver un poquitín más adelante. ¿Sí? Ese identity también es una propiedad muy, muy interesante. ¿Sí? Aterricémoslo en un ejemplo. Altero mi tabla llamada adult y le voy a agregar una restricción, como va a ser una restricción para el nombre de esa tabla. Entonces le digo, bueno, es una restricción por default first name, y por default le voy a dar un valor desconocido cuando vaya sobre esa columna primer nombre, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo muy muy importante. Como es un valor por default que vamos a aplicar a una columna, entonces esa columna tiene de entrada tipos de datos y obviamente tiene también formatos de entrada. Entonces yo debo de corresponder de que mis formatos de entrada pues correspondan al, a la característica que tienen esos, eh, esos valores, ¿sí? Es decir, si son caracteres debe ir con single quotation marks o los que son los apóstrofes o comillas sencillas, y los fechas, pues recuérdense que tienen el formato de año, mes, día y la especificación que conlleva, ¿sí? Vámonos al servidor para que lo veamos en acción nuestro comando. Aquí tengo yo un insert de mi tabla alumnos. ¿Se acuerdan de mi tabla alumnos? La hicimos hace unos días. Te recomiendo que aquí el uso del SPGL, si recuerdas, el SPGL es una ayuda en línea de los objetos de datos de nuestro servidor. Yo estoy aquí en mi base de datos, quédate en casa, y tengo mi tabla alumnos, ¿sí? Entonces en esa tabla alumnos le reviso el SPGL, veo sus características de número de control, nombre, todos los atributos que tengo yo ahí. Y algo que es importante que yo revise ahorita es el caso de los nulos o no nulos. Cuando esta columna, la nullable, está en no, quiere decir que el atributo no acepta nulos. ¿Sí? Apellido paterno no acepta nulos. Clave de carrera no acepta nulos. Servicios sí acepta nulos. ¿Sí? Entonces, es bien importante que lo consideremos. Ya lo habíamos visto en el insert cuando lo revisamos por ahí el video que teníamos ahí. Bien, yo tengo unos valores para esta tabla de alumnos en particular. Bueno, pero antes de eso voy a programar mi restricción alumnos, ¿sí? Antes de eso quiero que veas que en el SPGL de alumnos ahorita pues vimos nada más los atributos que tiene. Si bajamos el scroll bar hacia vertical, o sea, hacia abajo, vamos a ver que no tenemos más nada, pero en la parte de abajo, después de los atributos, vienen las restricciones. Ahorita no aparece nada porque pues no hemos programado nada. Ahorita vamos a ver cómo se aparecen esas restricciones. Bien, te decía que son tres líneas. La primera línea es alter table. El nombre de mi tabla se llama alumnos y voy a agregar una restricción. Le voy a llamar def. Y voy a agregarle una restricción default para servicios, es decir, si yo no proporciono los servicios,